Ahora le doy la palabra, hacemos un pequeño cambio en nuestra asignación inicial, le doy la palabra al doctor Carlos Ormes Trujillo por 20 minutos. Querido general, generales, almirantes, muy queridos oficiales, muy apreciados colegas en este panel. Agradezco mucho la invitación, mi querido general. Usted ha sido muy generoso conmigo y eso suscita mi gratitud. Después de escuchar a mis colegas, he tomado la determinación de compartir con ustedes algunas reflexiones en el siguiente orden. Primero, un contexto histórico muy breve. Segundo, algunas menciones a la justicia transicional como tal. En tercer lugar, un análisis puntual de lo que yo considero bueno y lo que considero malo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Posteriormente, su impacto sobre la fuerza pública o agentes del Estado. Finalmente, 2 palabras sobre el tema de seguridad jurídica y concluiré con una mención y una propuesta relacionada con la refrendación de los acuerdos a los cuales lleguen el gobierno y las FARC. Con respecto al contexto histórico, debo decir primero que todo que lo que voy a señalar luego con humildad, porque estamos frente a materias muy complejas, respecto de las cuales nadie tiene la última palabra. Más aún, estamos en realidad de cara a materias en construcción, a los cuales hoy hay la tendencia de hacer referencia como si ya fueran asuntos totalmente concluidos. De otro lado, yo quiero hacer estas reflexiones quitando del ambiente la idea de la excepcionalidad, que estamos en un momento histórico como el que jamás habíamos vivido, que hemos dado unos pasos que jamás habíamos dado, que se han ocurrido unas cosas totalmente novedosas que jamás se le habían pasado a los colombianos por la cabeza. Eso no es verdad. Estamos en un momento importante, pero en un momento al cual hemos llegado como una acumulación progresiva de los esfuerzos que ha hecho la sociedad colombiana en el curso de muchísimos años. Ahora estamos convocados a hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Déjenme decirles que la Jurisdicción Especial para la Paz es un marco legal tendiente a avanzar en la solución de hechos de violencia conversando con un grupo armado ilegal. Nosotros los colombianos hemos construido múltiples marcos legales con ese propósito a lo largo de los años. ¿Cuántos debates se han dado en la vida colombiana con respecto a lo que debían ser antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma las leyes de amnistía o indulto? Múltiples. ¿Cuántos debates no se han dado en el país en relación con el tema de las conductas conexas a los delitos políticos? Múltiples. ¿Cuál ha sido la tendencia jurídico-política colombiana en esa materia aún antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma? Pues no tomar decisiones que ampararan la impunidad total. Por eso se excluían de esas leyes de amnistía y de indulto algunas conductas que se consideraban como particularmente graves de ser consideradas como conexas al delito político. O sea que es un paso adicional. Que el tema de si negociamos o no negociamos, ¿cuántas veces no hemos negociado? No hicimos acuerdos con el M19 y con el EPL y con el PRT y con el Quintín Lame y con la corriente de Renovación Socialista, y no hemos hecho múltiples procesos de conversaciones con las FARC y con el ELN. O sea que ese no es el debate de hoy en la sociedad colombiana, es el debate de hace muchos años, razón por la cual han ido quedando unas lecciones, unas experiencias, unos antecedentes que por supuesto conducen a que ellos alimenten el debate y la controversia natural que hoy se está dando. En segundo lugar, con respecto a la justicia transicional, pongamos las cosas en el terreno que corresponde. La justicia transicional no existe. Existen unos mecanismos
que se han venido aceptando vía jurisprudencia y doctrina internacional para efecto de que sociedades que tengan situaciones de guerra y deseen avanzar hacia la paz lo hagan dentro del marco de principios universalmente aceptados, o que tal cosa suceda en sociedades que pasan de la dictadura a la democracia, o que pasan de una situación de violación masiva de derechos humanos a una situación de respeto a los derechos humanos. La justicia transicional no está codificada, no hay un convenio aprobado internacionalmente que determine su marco, o sea que en esto de la justicia transicional también estamos en un proceso de construcción que hay que mirar incluso partiendo de la base de que no hay un concepto universalmente aceptado en materia de justicia transicional. Con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz, querido general, en la última invitación muy generosa que usted me hizo, tuvimos aquí un intercambio de opiniones muy interesante con el señor Fiscal General de la Nación y con el exprocurador doctor Jaime Bernal Cuellar, y en aquella oportunidad señalé que lo que iba a decir lo hacía en medio de un ambiente de incertidumbre porque no se conocían los 75 puntos. Ya se conocen los 75 puntos, entonces voy a referirme a ellos de una manera muy precisa para señalar lo que considero bueno y lo que considero malo. ¿Qué creo yo que es bueno de la Jurisdicción Especial para la Paz? Es bueno que su objetivo sea satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es bueno que se base en la autonomía del Estado. Es bueno que se fundamente en los principios del derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Es bueno que reconozca que hay conductas particularmente graves que no pueden ser amnistiables ni indultables. Es bueno que proclame el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Es bueno que garantice la participación de las víctimas. Es bueno que consagre la priorización y selección de casos. Es bueno que precise que los delitos no amnistiables ni indultables son el objeto del componente de justicia transicional. Es bueno que se precise que respecto de los grupos armados ilegales solamente se aplicará a quienes suscriban un acuerdo de paz con el gobierno. Es bueno que excluya de la competencia la conducta de financiación o colaboración a grupos armados ilegales que sean el resultado de la coacción. Es bueno que precise la competencia con respecto a las conductas de financiación o colaboración con grupos armados ilegales, a fin de que se aplique solamente a quienes tuvieran una participación determinante y habitual en la comisión de los crímenes que son de la esfera de la jurisdicción especial. Es bueno que precise que los agentes del Estado tendrán un tratamiento diferenciado, así como la responsabilidad de estos con mando. Es bueno que precise que ese tratamiento diferenciado tendrá en cuenta la condición de garante de derechos por parte del Estado, así como la presunción de que éste ejerce de manera legítima el monopolio de las armas. Y es bueno que consagre penas privativas de la libertad en condiciones ordinarias para quienes no reconozcan su responsabilidad de manera oportuna y para los que sean condenados cuando se sometan a un juicio contradictorio. Eso es lo que considero bueno de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué considero inquietante o malo? Que en La Habana se esté reformando la estructura del Poder Judicial, convirtiendo así la mesa de conversaciones y Congreso y Constituyente simultáneamente. Que se modifique de igual manera el Código Penal. Que se desconozcan principios como el del juez natural. Y hago énfasis en el tema de los principios, porque si bien es verdad que la búsqueda de la paz por la vía política exige determinadas concesiones, hay que tener muy presente el impacto de esas concesiones sobre los principios
principios que son garantías de seguridad jurídica para todos los ciudadanos en distintas etapas históricas y en la actualidad lo son. No me parece bueno entonces que se desconozca el principio del juez natural. Me parece malo que se desconozcan obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en tratados y convenios internacionales. Y esto puedo desarrollarlo, pero me propongo hacer estas expresiones puntuales. Me parece malo que se desconozca el principio de legalidad. El principio de legalidad es una garantía para todos los ciudadanos, todos, sin excepción alguna. Me parece malo que se desconozca la no retroactividad en materia penal, que es un principio fundamental. Déjenme decirles, por ejemplo, que el Estatuto de Roma no es retroactivo. El Estatuto de Roma se aplica a los delitos cometidos después de su entrada en vigor. La Jurisdicción Especial para la Paz, tal como se acordó, se aplica a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor. Me parece malo que se desconozcan estándares internacionales en materia de sanciones a los responsables de los más graves delitos, y en esto le puedo hacer una precisión posterior, querido general. Me parece malo que se consagre una competencia temporal, material y personal indefinida, a pesar de que el general García señalaba que la competencia temporal es a partir del 63, he escuchado otras opiniones con respecto a que esa competencia temporal podría iniciarse antes, sea lo uno o lo otro. Lo cierto es que parece haber una incertidumbre inconveniente con respecto a lo que sería la competencia temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Me parece malo que no se defina el concepto de partícipe indirecto en un delito cometido con ocasión del conflicto. Dejar estos conceptos sin definir cuando estamos de cara a una jurisdicción especial que tendrá connotaciones penales es una fuente de inquietud. Me parece malo que no se defina qué se entiende por participación indirecta en un delito cometido con ocasión del conflicto dentro del contexto. Ni para qué hablar en este escenario de las inquietudes tremendas que genera desde el punto de vista de sus implicaciones penales aquello del contexto, pues está indefinido en lo que conocemos hasta este momento. Me parece malo que se abra la puerta para que el narcotráfico sea considerado como conexo al delito político. Ya se verá qué pasa en la ley que toque estas materias, pero el texto de los acuerdos abre esa puerta. Me parece malo que se permita que el secuestro de los miembros de la fuerza pública pueda ser considerado como conexo al delito político. Y resulta que los términos en los cuales se redactó este acuerdo permitiría esa posibilidad, a mi juicio, inconveniente. Me parece malo que se consagre que los culpables de los más graves delitos puedan ser elegidos inmediatamente a cargos de representación popular, habida cuenta de que hoy, y desde hace muchos años, en la vida jurídica y política colombiana, ningún ciudadano colombiano, ninguno, que haya sido condenado a pena privativa de la libertad puede ser elegido a un cargo de representación popular. De esta manera, entonces, estaríamos llevándonos de calle una tradición jurídica y política que naturalmente puede cambiar. Yo no estoy diciendo que no, pero es fundamental hacer el análisis partiendo de la base de esa realidad que hoy existe desde el punto de vista institucional en nuestro país. Me parece malo que no se exija a las FARC reparar a las víctimas con sus recursos, y me parece malo que queden sujetos a la nueva jurisdicción autónoma al mismo tiempo el terrorismo, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Y hago la siguiente precisión con respecto a este último punto. Como dije inicialmente, nosotros estamos acostumbrados a construir marcos legales. Aquí no estamos construyendo un marco legal nuevo como si jamás se hubiera hecho en Colombia. Muchas veces lo hemos hecho. Pero hay que tener en cuenta que en esta oportunidad estamos pasando de una ley que se tramita vía institucional en Colombia para facilitar la desmovilización, desarme y reinserción de grupos armados ilegales a la vida civil, que ha sido el objeto de las leyes que siempre hemos expedido en Colombia, a una jurisdicción especial paralela
que se aplica por igual a los miembros de los grupos terroristas, a los agentes del Estado y a la sociedad civil. Es decir, estamos hablando de dos esquemas legales completamente distintos que es necesario tener en consideración porque eso, por supuesto, produce sus efectos. Si no se hacen entonces las precisiones necesarias y se definen con claridad varios conceptos, esto podría tener una incidencia futura en asuntos relacionados con la seguridad jurídica de todos los colombianos. A mí me parece que, como quedan todavía aspectos por desarrollar, muchísimos, se debe garantizar que esa jurisdicción le sirva a la paz, evite la impunidad y no se vaya a convertir en un tribunal político de inquisición a través del cual las FARC pretendan derrotar judicialmente a la sociedad que no pudieron vencer mediante el terrorismo. Con respecto a los agentes del Estado, es evidente que se ha hecho una consideración tendiente a que no se viva nuevamente en Colombia la inaceptable circunstancia según la cual miembros de grupos armados ilegales están en la calle, han participado en política, han recibido el apoyo de la gente, han tenido cargos de representación muy merecidos, muchos de ellos, mientras que los luchadores institucionales en defensa del país, en defensa de la democracia y en defensa de la soberanía padecen procesos judiciales. De manera que debo señalar que estoy totalmente de acuerdo con las medidas de alivio judicial que le den seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública colombiana. Lo que no me parece bueno, por razones de honor institucional, por razones de estructura institucional, es que eso se derive simétricamente de un acuerdo con una organización terrorista. Tengo la certeza de que los marcos vigentes, de que los principios vigentes, de que los mecanismos vigentes pueden servir para garantizar esas medidas de alivio judicial, que no de impunidad, porque naturalmente ese no es el objetivo para los miembros de la fuerza pública. Eso me lleva a hacer la siguiente aseveración. La lectura de los 75 puntos da cuenta, y eso está bien, de reflexiones que se han hecho con el propósito de dar seguridad jurídica. La inescindibilidad, la competencia exclusiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, todo eso está bien, la posibilidad de la revisión de los casos, el efecto de cosa juzgada que eso tendría. Esos son pasos importantes que apuntan en esa dirección. Pero como el general nos invitaba a dar una visión general de naturaleza política, yo en esto de la seguridad jurídica desearía decir lo siguiente. Yo creo que además de esos elementos que están ya consagrados, la seguridad jurídica va a depender de dos asuntos centrales. Primero, que los procesos que se hagan sean reales, que los procesos que se lleven a cabo sean auténticos, que las sanciones que se apliquen sean eficaces, que esas sanciones sean proporcionales al nivel de gravedad de los delitos que se cometan. Porque si eso no es así, queda abierta la puerta indefectiblemente para que de manera eventual la Corte Penal Internacional asuma su competencia. Déjenme decirles que si bien es cierto que no hay estándares internacionales, no se podría hablar de eso, un asunto al cual le pone el ojo siempre la Corte Penal Internacional y que se deriva del Estatuto de Roma es a la compatibilidad o no con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia. Es tan seria esta posición, que repito, se deriva del Estatuto de Roma, que incluso la cosa juzgada, que hace parte del Estatuto de Roma, tiene unas excepciones. Y una de ellas es
que el proceso en otro tribunal, vale decir, para ajustarnos a lo que está sucediendo en Colombia, el Tribunal para la Paz, por ejemplo, haya obedecido al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte. Es ahí donde está realmente la clave del asunto. Y si bien es verdad que no hay estándares internacionales, sí hay unas indicaciones, sí hay unas medidas. Para hacer claridad en esta materia, permítanme decirles lo siguiente. A la Corte Penal Internacional como tal, para la Corte Penal Internacional no es relevante el acuerdo como tal. Lo que sí es relevante es el efecto que el acuerdo pueda tener sobre situaciones individuales. Y si también es cierto, como aquí lo dijo el general, que la justicia internacional no le da órdenes a los sistemas judiciales nacionales, sí hay ya una tendencia que puede materializarse para efectos de esta explicación, señalando que la reclusión es una de las penas, es la pena principal que la Corte Penal Internacional le pone a aquellos que sean investigados, juzgados y condenados por la Corte Penal Internacional. El cumplimiento entonces de esos elementos es fundamental para la seguridad jurídica. Y el segundo, según mi opinión, y con esto termino, es el de la refrendación. Aquí hay un gran debate sobre el tema de cómo se va a poner en consideración de la gente el acuerdo al que finalmente llega en el gobierno y las FARC. Yo tengo la siguiente visión sobre ese punto. En primer lugar, me parece muy bien que el presidente Santos haya adquirido el compromiso de poner en consideración de los colombianos el contenido de los acuerdos, ya que legalmente no está obligado a hacerlo, y ese reconocimiento se lo merece el señor jefe del Estado. En segundo lugar, creo que ninguno de los mecanismos posibles que hoy tenemos son idóneos, o por su definición, es decir, por su naturaleza actual, o por dificultades prácticas para su aplicación. La consulta tal como la tenemos consagrada en la Constitución no es idónea. El plebiscito tal como lo tenemos consagrado en la Constitución no es idóneo, así el gobierno y las mayorías en el Congreso lo hayan estimado en su trámite en el Parlamento. El referendo es idóneo, pero sería prácticamente impracticable por el hecho de que mediante ese mecanismo se pone en consideración de la gente no políticas ni preguntas generales, sino normas específicas de naturaleza constitucional o legal. Y como por supuesto el desarrollo de estos acuerdos va a conducir a múltiples reformas constitucionales y legales, estaríamos frente a un escenario en el cual se pondría en consideración de los colombianos cientos de normas constitucionales y legales. ¿Qué señalo yo en este punto? Y creo que esa es una fuente real de seguridad jurídica. En distintos momentos históricos, Colombia, a través de acuerdos políticos, coincido con usted, querido senador Robledo, ha tomado decisiones que han permitido dar pasos muy importantes en la vida institucional colombiana. Eso sucedió en 1957, cuando se convocó el plebiscito, que no existía institucionalmente, pero se convocó en medio de un ambiente de construcción de la paz derivado de los acuerdos del Frente Nacional. Y en el año de 1991, también en un ambiente de búsqueda de la paz, convocamos una Asamblea Nacional Constituyente que no existía como mecanismo de reforma en la Constitución vigente entonces, pero la convocamos. ¿Consecuencia de qué? De un acuerdo político que además recibió el aval del Estado colombiano a través de las autoridades correspondientes y que lo hizo posible. A mi juicio estamos en un momento similar. Creo que esta es la hora de convocar un gran acuerdo político y de Estado para definir un mecanismo de refrendación que conserve las posibilidades jurídicas de los que hoy existen y salve las dificultades prácticas del referendo para ser concreto. Yo he llamado a ese mecanismo una consulta refrendadora, pero naturalmente eso no es lo fundamental ahora.
Lo esencial es que en esta etapa de las conversaciones en La Habana y frente a la perspectiva de la suscripción de un acuerdo, es hora, según mi opinión, de promover un gran acuerdo político y de Estado para definir ese mecanismo de refrendación que sería una fuente muy vigorosa de seguridad jurídica. Gracias.